7 y esta es mi presentación de video tutorial para el proyecto del primer parcial. Como temas pues tenemos la introducción, pues que en este video explicaré los 3 temas importantes que yo escogí de estadística, que son las técnicas de muestreo probabilístico, las gráficas estadísticas y las medidas de dispersión. Como primer tema tenemos las técnicas de muestreo probabilístico, que son todos los elementos de la población que tienen la misma oportunidad o una oportunidad conocida de ser seleccionados. ¿Qué nos quiere decir esto? Que son como nosotras las personas. Por ejemplo, al momento de conseguir un trabajo, todos tenemos la misma oportunidad de conseguir un trabajo, pero de todas esas personas que buscamos, no todas tenemos la oportunidad de ser seleccionados para quedar en un trabajo. Somos 100 personas y se seleccionan 10, pero todas somos candidatas a ser seleccionadas. Como primer técnica tenemos el aleatorio simple, que esta para mí pues es, yo creo que la más sencilla, la más básica de representar, porque consiste en seleccionar individuos completamente al azar, de manera pues que todos tengan las mismas oportunidades y pues de ser elegidos. Tenemos aquí un ejemplo muy sencillo, que en una escuela tiene 15 alumnos y se quieren encostar a 50. A cada de los 50 se les va a asignar un número de cada estudiante y se les va a realizar un sorteo para seleccionar a los participantes. O sea que de esos 500 se seleccionan solamente 50, pero todos tienen de todos los que se les seleccionaron, tienen todos una oportunidad, pero pues no todos la van a ser seleccionados. Vamos al siguiente, que es el sistemático. Nos consiste en seleccionar elementos siguiendo un intervalo fijo después de elegir un punto de inicio. Esto quiere decir que yo lo veo como el anterior, pero va con... Aquí tenemos un ejemplo, que en una lista de 100 alumnos se necesitan 20. De esos 20 se van a seleccionar el quinto alumno de cada uno de la lista. En este ejemplo serían 5, 10, 15, 20 y así sucesivamente, ya sea 25, 30, o sea, 40, 55, siguiendo un intervalo. Vamos con el siguiente, el estratificado. Esta nos dice que la población se divide en grupos llamados estratos que comparten características similares y después se selecciona una muestra de cada grupo. Esto nos quiere decir que después de tener un grupo entero, ya sea de una escuela, se escogen varios grupos y de esos grupos se van a escoger, unos 10 alumnos de cada grupo, y de esos alumnos pues se va a representar pues en una muestra. Y aquí tenemos un ejemplo, que en una preparatoria se dividen estudiantes por semestre y después de ese semestre se seleccionan alumnos de cada semestre para que todos sean representados en la muestra. Vamos con el siguiente, que es el conglomerado. Nos dice que la población se divide en grupos naturales llamados conglomerados y se seleccionan algunos grupos completos para realizar el estudio. Aquí tenemos un ejemplo de que en una escuela tiene 20 grupos. En lugar de elegir alumnos individuales, se seleccionan 3 grupos, pero al azar. De esos 20, pues nada más escogemos 3 porque no vamos a escoger a todos los alumnos, y se encuesta a todos los estudiantes de esos grupos. Era casi como el antepasado, la muestra antepasada, pero aquí sí es completo el grupo, no es por alumnos, aquí sí es completo. Y pues en conclusión tenemos de que cada técnica de muestreo tiene pues su manera distinta de seleccionar pues, sus muestras, pero que todas las técnicas busquen el mismo fin, que pues es representar pues una población. Voy con el tema 2, que son las gráficas estadísticas. ¿Qué son las gráficas estadísticas? Pues son representaciones. Puede ser un ejemplo de lo anterior visto. Ahora aquí lo podemos representar en una gráfica y hay pues muchos tipos de gráficas donde podemos representar las frecuencias, datos y de todo. Y pues nos facilita para su interpretación, para interpretar pues ya sea problemas, dar solución a algo. Tenemos como primer punto la gráfica de Pareto. Esta es una gráfica de barras, como aquí la podemos ver, que están ordenadas de mayor a menor.
por su frecuencia, solo por la frecuencia, y también ordenadas por ya sean datos o lo que vayamos a tener según nuestra necesidad. Y esta se utiliza para identificar cuáles son los problemas o causas más importantes dentro de un conjunto de datos. Aquí tenemos un ejemplo. Yo lo veía más como esta gráfica se usa para los problemas o causas que pueden ocasionar un problema. Aquí tenemos un ejemplo de que una empresa registra las siguientes quejas: retrasos tiene 40, productos dañados 25, mala atención 15 y errores de facturación 10. Aquí también tenemos una gráfica en donde nos muestra la frecuencia, y aquí tenemos, pues, esta es una gráfica de ensamblaje. Aquí se muestra donde varios transistores se colocaron mal, aquí donde los tornillos están mal colocados. Es una gráfica en donde podemos ver de ya sea una fábrica, una empresa, de lo que sea, de errores que tiene y cómo se pueden graficar e interpretar en una gráfica. Así, donde van en crecimiento. Vamos con el siguiente, que es la gráfica de ojiva. Esta es una gráfica que muestra las frecuencias acumuladas de los datos y nos permite observar cómo se ven acumulados los valores dentro de una distribución. Por ejemplo, tenemos que las calificaciones de un grupo son 70, 80 y 90. La ojiva mostrará cómo aumentó la cantidad acumulada de estudiantes conforme aumentan las calificaciones. O sea que en la gráfica tenemos la frecuencia, que pueden ser los alumnos, las calificaciones, y acá tenemos los alumnos. Depende de cuándo aumentan las calificaciones, van a aumentar los alumnos, o depende de cuánto aumentan los alumnos, van a aumentar las calificaciones. Y de eso depende, y es como nos ayuda la gráfica de ojiva. Esta es diferente porque solo se muestran los puntos en la gráfica, ya no son barras, no son nada, solamente va hacia arriba. Y por último tenemos la de tallo y hoja. Esta es una gráfica que organiza los datos conservando sus valores originales. Divide cada número en dos partes, que es el primer dígito y el segundo dígito, o ya sea sean de 3 dígitos. El primer dígito se pasa al inicio y los segundos 2 dígitos. O sea, aquí en este caso pues tenemos solamente 2 dígitos, y aquí tenemos una gráfica, un ejemplo, que el tallo tenemos que es el 2, el 3, el 4 y el 5. En la hoja tenemos que es el 1, 3, 2, 3, etc. Si nosotros queremos pasar a números enteros, estos números, quiere decir que ese es el 2, que se separó del segundo dígito que tiene. Entonces sería 2 y 1, pues es 21. 2 y 3 sería 23. 3 y 2 son 32. Y 3 y 3, 33. Y aquí tenemos el ejemplo, que es el 5 y el 2, 52. 5 y 5, 55. 5 y 9, 59. ¿De qué nos sirve esto? Pues de llevar un orden de donde nosotros podemos formar los números de menor a mayor, y nos los podemos distribuir, ya sea el tallo desde el número mayor, y la hoja pues ya sean los números restantes del respectivo del número inicial. En conclusión, tenemos que las gráficas estadísticas nos ayudan a visualizar pues mucho, la verdad, la información, y nos facilitan la identificación, ya sea de patrones, tendencias, y para comparar. Y como último tema tenemos las medidas de dispersión, que estas son herramientas estadísticas que indican qué tan separados o agrupados están los datos respecto a un valor central, generalmente la media. Aquí nos quiere decir que en una secuencia de datos, aquí lo que buscamos es qué tan separado de la media o del número central están alejados los demás dígitos, qué tan alejados o qué tan dispersos van hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso es lo que buscamos aquí. Aquí tenemos como primer punto la desviación media. Es el promedio de las distancias entre cada dato y la media. Esto quiere decir, aquí tenemos un ejemplo, que los datos de 8, 10 y 12, la media, como ya todos sabemos, pues es 10, que es el número central. Y para la desviación media vamos a buscar cuál es la distancia que tienen los números que están a sus costados, ya sea el negativo al positivo, que en este caso es el 8 y el 12, qué tan separados están de distancia. En este caso pues la media son 2 y 2 del otro espacio, porque solo llevan 2 de números de distancia, pero la desviación media es diferente,
porque aquí nos dice que es 1.33, lo que significa que los datos se están alejando 1.33 unidades de la media, que es el número central, que es el número 10. Esas son las unidades que se alejan, el 8 y el 12 del número 10. Y aquí tenemos lo que es la fórmula de la desviación media. Tenemos la varianza, que esa es una medida que calcula la dispersión de los datos utilizando las diferencias al cuadrado respecto a la media. Aquí tenemos un ejemplo, que los datos 4, 6 y 8, la media pues, es 6, y las diferencias respecto a la media son menos 2, 0 y 2. Al elevarlos al cuadrado obtenemos 4, 0 y 4, y que el promedio de esos valores es 2.67, que corresponde a la varianza. Aquí tenemos, y de igual manera, tenemos la fórmula para sacarlo, y vamos con el último punto, que es la desviación estándar, que esta es la raíz cuadrada de la varianza y muestra la dispersión de los datos en las mismas unidades originales. Aquí tenemos un ejemplo. Si la varianza es 2.67, la desviación estándar es aproximadamente 1.63. Vamos a sacar la raíz cuadrada de lo que era la varianza, que era el punto anterior, que la varianza se saca cuando sacamos cuántas unidades están alejándose del punto central, que era en el primer caso era 10, que era 1.33 unidades de la que se alejaba. Aquí tenemos que es 1.63 la desviación estándar y la varianza 2.67, que eso significa que los datos se alejan en promedio alrededor de 1.63 unidades de la media cuando sacamos la varianza estándar. Y de nuevo, de igual manera, aquí tenemos la fórmula para sacarla. Y en conclusión, tenemos que las medidas de dispersión permiten conocer la variabilidad de los datos y ayudan a interpretar mejor los resultados de un análisis estadístico. Con esto pues hay más temas que se expanden para eso, pero en esto nos hicimos para, bueno, escogí el tema para hacerlo de las desviaciones pues, de la media, porque también pues están la de los demás y pues ya eso sería todo. Muchas gracias.